Bueno, estamos con Fabián Menichetti, que realmente es periodista y escritor, pero fundamentalmente quiero contarles a ustedes, y muchos ya lo saben, fue uno de los periodistas más comprometidos con lo que sucedió en Río Tercero aquel 3 de noviembre de 1995. En el fragor de esa discusión que se había entablado sobre accidente o caso doloso, es que él comenzó a reflexionar y a escribir. Fabián Menichetti, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo te va? Bueno, contame un poco cómo surgió este último libro, porque es como la culminación de un trabajo anterior, ¿verdad? Sí, es el cierre de un capítulo, ¿no? Porque en realidad el primer libro lo habíamos editado en 1997, que se llamaba Noviembre, que lo edité gracias al apoyo de Adriana Savena en aquel momento, que tenía Raíces Producciones, bueno, y que era una crónica y los testimonios de aquella locura que era muy reciente todavía. Entonces, en este segundo libro que edita Casa de las Tejas, de José Oviedo Oller, de Carlos Paz y de Córdoba, porque en realidad esta editorial tiene domicilio en Córdoba, incluyo a todo lo que hice con el primer libro, porque eran testimonios muy importantes, eran testimonios que eran muy frescos. Pero y que sin embargo tienen un valor testimonial. Claro, por ello es que lo incluyo y agrego allí toda la crónica de los 16 años. En ese libro hay 16 años de historia, la trama judicial, el caso de las armas, la parte periodística, la parte humana, la parte mística también. Todo está incluido aquí. Hablando de mística, me gustaría contarle a nuestros televidentes, porque si hay una cosa que yo he valorado mucho, aparte de este testimonio que va a quedar para la historia de los riotercerenses y de los que quieren saber sobre qué nos pasó, hay un efecto que es tu vinculación y tu compromiso con las familiares. A mí siempre me conmovió mucho Fabián Menichetti hablando cada 3 de noviembre con alguna de las familiares. Sí, yo entablé una relación muy especial con las familias, ¿no? Vos lo viste cuando fue la presentación del libro. Es más, hace algunos días falleció Ramonita Guerrero de Varela, la señora de Corralito, que era la mamá de José Varela, operario de fábrica militar, que él tenía domicilio en Corralito, pero que falleció cuando inclusive quería ver a su mamá y no pudo llegar a hacerlo, ni su mamá poder abrazarlo a él, ¿no? Allí en su pueblo. Y Ramonita tenía 96 años, siempre se había mostrado como una mujer muy calma, y yo reflexionando llegué a la conclusión de que Ramonita de alguna manera era como que ella estaba esperando ese momento de poder abrazar a su hijo, reencontrarse con su hijo en el lugar en el que ella más creía. Claro. Ella siempre me decía, mi consuelo es que mi hijo esté en el cielo, ¿no? Por eso hablamos de la parte por allí espiritual, la parte mística también, ¿no? Hablando de cielo, hay una palabra que los riotercerenses no estaba incluido en nuestro diccionario y en nuestro lenguaje cotidiano. Y en esta etapa de este libro está esa palabra que se instaló, y es la palabra esquirla. Sí. Es que esquirla en realidad es un tanto simbólico el título del libro. Cuando estaba preparando el libro, yo recuerdo que Mario me dice, tenés que ponerle otro nombre, o sea, cambiarle el nombre, y bueno, empezamos a buscar, o sea, también sos un poco responsable del nuevo título, ¿no? Del nuevo título. Y bueno, se me ocurrió Esquirla de Noviembre como algo simbólico, como algo que no solamente representa aquellos pedazos de material incandescente, alocados que volaban sobre la ciudad y que tentaban contra nuestras vidas, sino que las esquirlas de noviembre siempre están, siempre van a estar. O sea, desde aquel 3 de noviembre de 1995 hasta el hoy y hasta el mañana, es como que siguen volando, ¿no? Y siguen golpeando. Hablando de las esquirlas y de lo que está y de lo que no está, acaba de morir el que en ese momento accidentalmente era el director de fábrica militar el 3 de noviembre del 95. Muere Quiroga. Sí, Oscar Nicolás Quiroga, que era el subdirector de fábrica militar en aquel momento, que estaba a cargo de la dirección porque Jorge Cornejo Torino se encontraba en Buenos Aires y estaba por ir a Uruguay para unas charlas que tenía en aquel momento, un curso de jefe de unidad tenía en Buenos Aires. Ningún tipo de suspicacia podemos plantear con el tema de Uruguay, de la ausencia de Cornejo y la presencia de Quiroga. Bueno, lo dejo a criterio de la gente. Ajá. Lo que sí,
Quiroga lo ratifica y en el libro lo ratifica el propio Cornejo Torino en una conferencia de prensa que dio en Córdoba, en la cual estuve presente. Yo se lo pregunto, que Quiroga siempre dijo que nadie del gobierno en aquel momento de 1995 vino y le preguntó qué había pasado en la fábrica. Es como que a vos te dan al cuidado, que tengas al cuidado de una casa, te ponen al frente de una casa, se te incendia la casa y nadie viene y te pregunta después que se incendió por qué crees que se incendió. Algo realmente muy llamativo. Digamos, nadie del gobierno vino, ningún funcionario le preguntó a Quiroga qué había pasado en la fábrica. Algo muy sugestivo. Y ahora se además, sí, bueno, queda extinguida la acción penal en contra de Quiroga por fallecimiento, lo que no implica que eso vaya a invalidar el proceso del juicio oral y público en contra de los militares, porque todavía lo de Menem está pelado porque hay una falta de mérito, pero en principio hay un pedido de elevación a juicio oral y público por parte del fiscal Carlos Gonela y Lega, el otro fiscal federal, ante el juez federal de Río Cuarto, Ochoa, y bueno, habrá que esperar este proceso oral y público, ¿no? Este libro puede servir de fuente de inspiración para inclusive los que están ahora investigando la causa, ¿hace aportes? Sí, yo creo que sí, o sea, no tiene nada que no se sepa, lo que sí es un registro, claro, un minucioso registro sobre todo del factor humano. Como que está todo junto. Claro, vos no te olvides, Mario, que la causa es estrago agravado por la muerte de personas. Y ahí está la historia de las víctimas fatales, de las víctimas que no fallecieron, pero que sufrieron heridas gravísimas. El ataque a esta ciudad, en una de las presentaciones inclusive estuvo el fiscal Carlos Gonela. Esto ocurrió en la presentación de Vialet Macé, yo a cada lugar en donde voy a presentarlo. En el Valle de Punilla has hecho varias. Sí, en La Cumbre, en Carlos Paz, en Vialet Macé, en Cosquín. Y José tiene esa particularidad, ¿no? Se mueve muchísimo José para lograr que bueno, tenga difusión, y a mí lo que no me llama la atención es, por allí la gente se sorprende cuando escucha hablar sobre este tema. Claro. Y bueno, y estaba el fiscal Carlos Gonela en Vialet Macé y se llevó un libro y dice, para mí es de mucho interés esto, de interés o de análisis seguramente, digo, menuda responsabilidad la del escritor si el fiscal de la causa se lleva un libro tuyo, ¿no? Nosotros como ciudadanos de Río Tercero estamos agradecidos de que tengamos un periodista, devenido ahora también en escritor, que nos haya generado este texto, que va a ser un texto de la historia de estos 100 años, con un final trágico, pero que de todas maneras seguimos esperando verdad y justicia, ¿no? Yo siempre digo que el libro, inclusive lo planteo sobre el final del libro, es un epílogo inconcluso, porque todavía no hay condenados. Claro. Todavía no tenemos un cierre de lo que ocurrió, por lo cual finalmente, efectivamente, el libro tiene un cierre que se llama epílogo inconcluso, porque no es una historia que no termina de cerrarse. Si hubiera condenado todo, yo lo podría haber cerrado diciendo, bueno, hay condenados, claro, pero queda con puntos suspensivos, ¿no? Ese es el tema. No, yo te agradezco, Mario, en realidad no soy más ni menos que un amanuense de muchos riotercerenses, ¿no? De eso se trata esta historia. El subtítulo de este libro, Esquirlas de Noviembre, cuando Río Tercero fue bombardeado, desde las sombras de la corrupción, Fabián Menichetti, Casa de las Tejas, en todas las librerías de la provincia y del país. Y recuerden, justamente dice, cuando Río Tercero fue bombardeado. Cuando uno juega con armas, a veces suele ser trágico. Hasta la próxima. Tuvimos en este programa un abanico de posibilidades, ofertas que tienen que ver con el área sociocultural de nuestra ciudad y región. Estuvimos hablando del cura gaucho, estuvimos hablando de cine. Hablando de cine, acaba de estrenarse la película de Pablo Trapero, una película que habla de los curas comprometidos con los más pobres, que debiera ser el sino de la gente que tiene una espiritualidad desarrollada. Con esa misma espiritualidad, los que tienen convicción religiosa y los laicos, todos estamos dispuestos, como vos seguro, a dar una mano. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en este espacio para seguirte mostrando que la gente está dispuesta a poner en primera plana una palabra, y esa palabra es solidaridad. Hasta la próxima. Solo el amor engendra la maravilla.
consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender